Algo me escribió Castelón, perfecto, bien. Bueno, muy bien. Como les decía, vamos a... Lo puse en el muro, Barragán, el canal de YouTube. En el muro de Teams está el acceso al canal de YouTube. Igual ahora, si quieren, se los muestro. Este es mi canal de YouTube. Con mi nombre, es bastante sencillo. Pero igual les puse la dirección en el muro de Teams. Vayan acá a la parte de videos y miren que yo doy clase en otra universidad también, así que antes de mirar, lean bien. Ven, estas son las clases del primer cuatrimestre, así que yo le pongo la fecha de la clase, la universidad, y el tema que trato, para que les sea fácil a ustedes también buscarlos. Acá no solamente hay clases subidas, hay millones de videos y un montón de cosas. Algunos están usados en la cátedra, que los armé yo, y otros son complementarios, así que pueden buscar lo que quieran en mi canal de YouTube. Y sigo subiendo siempre videos todo el tiempo. A veces armo algunos cortitos y los voy subiendo. Así que si quieren suscribirse, así se les avisa de las nuevas subidas de video, como para que ustedes tengan esa facilidad, lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, volvemos y vamos a continuar con la clase. Voy a compartir ahora un PowerPoint, otro. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, se ve, bro. Sí, sí. Bueno, muy bien. Espero haber arreglado la tableta. Vamos a ver si me deja ahora escribir en paz sin hacer lío. Bueno, vamos a ver clasificación de las funciones. Las funciones se clasifican de acuerdo a 3 cuestiones, podríamos decir. ¿Sí? Uno es, a ver si puedo poner. Se clasifican por su simetría, se clasifican por la operación. No puede ser que me aparezca otra vez las rayas, y yo lo saqué. Que afecta a la variable independiente, y se clasifican por lo que sucede con el conjunto de llegada. Hay 3 maneras de clasificar la función. Ahora vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a su simetría. Y después voy a explicar de acuerdo a la operación que afecta a su variable independiente. Y lo del conjunto de llegada lo vamos a ver la clase del lunes. De acuerdo a su simetría, las funciones se clasifican en 2 grupos. Funciones pares y funciones impares. Vamos a ver la definición de cada una de ellas. ¿Sí? ¿A qué se llama función par y a qué se llama función impar? Una función se dice par cuando para todo elemento que pertenece al dominio de la función, estoy leyendo los ganchitos matemáticos que están acá escritos. Para todo elemento que pertenece al dominio de la función, la imagen de cualquier X es coincidente con la imagen de la X opuesta.
cada vez que nosotros escribimos esta simbología, estamos diciendo la opuesta a X. No que X es negativa, cuidado, ¿eh? Porque si X vale menos 8, acá estoy diciendo el opuesto de menos 8, que sería 8. Si X vale 6, estoy diciendo el opuesto de 6, menos 6. Es decir, para que una función sea par, la imagen de cualquier X debe coincidir con la imagen de la opuesta de esa X. Estoy hablando en palabras lo que ahí está escrito en forma de símbolos. ¿Qué sucede gráficamente entonces cuando una función es par? Y acá vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo típico de función par es la parábola f de x igual a x cuadrado. Acá hacemos la demostración en forma analítica. Fíjense, f de x es x cuadrado. Ahora voy a calcular f de menos x. Entonces, en lugar de x pongo menos x y a menos x lo tengo que elevar al cuadrado. Este menos, ustedes saben que es como un menos 1 que está multiplicando a la x. Entonces lo escribo como menos 1 y distribuyo la potencia al producto. Por eso escribo menos 1 al cuadrado por x cuadrado. Pero menos 1 elevado al cuadrado es 1. Quiere decir entonces que esto es x cuadrado, que es la fórmula de f de x. Demostré en forma analítica que la imagen de cualquier x coincide con la imagen de su x opuesta. Gráficamente, ¿qué es lo que se observa cuando una función es par? Una función par siempre es simétrica respecto del eje Y. ¿Qué significa que es simétrica respecto del eje Y? Si yo doblo a la función por el eje Y, coinciden las ramas, en este caso, de la parábola. Y si recurrimos a algunas cuestiones de geometría que también vimos en el ingreso, como es la simetría con respecto a un eje, simetría axial, este punto es simétrico de este punto con respecto al eje de las íes. ¿Qué significa eso? Que si a esos dos puntos los uno, ese segmento punteado es perpendicular al eje Y, y esta distancia, la distancia que hay del eje al punto, es la misma que hay del eje a su punto simétrico. ¿Y qué sucede con las coordenadas? Fíjense en que la coordenada en X cambia la X por su X opuesta, pero la Y se mantiene. ¿Qué es esto? Lo que estamos diciendo como definición de función par. Los pares ordenados, las X van a ser opuestas y las Y van a ser las mismas. ¿Se entendió que es una función par? Sí, se entendió. Sí, quedó claro. Bueno, ahora voy a pasar a función impar. Acá hay otro ejemplo de función par. El ejemplo está desde un gráfico, no hay fórmula, digo que la función está definida de reales en reales y lo que recién les expliqué con palabras. El segmento QP' es igual al segmento QP y aparte este segmento punteado, mejor dicho, la recta que incluye ese segmento punteado es perpendicular al eje de simetría. Y ahí está escrito que es una simetría con respecto a una recta. Estos movimientos los habíamos visto también en el ingreso. Simetría axial sería en este caso. Vamos ahora a una función impar.
Lo mismo que hice antes, explico con palabras lo que ahí está escrito con ganchitos matemáticos. Una función se dice impar cuando para todo x que pertenece al dominio de la función, fíjense en cómo les venimos martillando con respecto al dominio de la función. Y repito lo que dije al comienzo de la clase de hoy. Cuando hablamos de una función, siempre tenemos que hablar de tres cosas. Una función no se limita a una fórmula. Para que una fórmula me defina una función, tengo que decir cuál es el dominio, cuáles son las x que hacen que esa fórmula se transforme en una función. ¿Vieron un ejercicio con Mónica? Eso traducido en palabras sería buscar los valores de x para los cuales la cuenta es posible. Eso quiere decir que estamos buscando la existencia de imagen y que esa cuenta a su vez tenga un único resultado, unicidad de imagen. Y la tercer pata de una función es su conjunto de llegada, y cuando podemos al conjunto de llegada transformarlo en el conjunto imagen, mejor aún. Y si no, decimos que el conjunto de llegada son todos los reales. Entonces, volvemos a función impar. Para todo elemento que pertenece al dominio de la función, fíjense en lo que pasa. La imagen de cualquier x, lo que voy a decir va a parecer un trabalenguas, coincide ¿con quién? Con la opuesta de la imagen de la x opuesta. Ejemplo, la imagen de 4 va a ser igual a el número opuesto de la imagen del opuesto de 4, que sería menos 4. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo típico de función impar es este. F definida de reales en reales, tal que la ley de formación es f de x igual a x cubo. Vamos a demostrar en forma analítica que se trata de una función impar. Entonces, primero calculo f de menos x. Fíjense en que si calculo f de menos x, en lugar de x tengo que poner menos x. Y a menos x elevarlo al cubo. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Menos x significa menos 1 por x. Distribuí el cubo al menos 1 y a la x. Menos 1 al cubo me da menos 1. Quiere decir que menos x al cubo es lo mismo que menos x cubo. Acá el menos está elevado al cubo, acá el menos está por fuera del cubo. Pero ven que no hay coincidencia entre estas dos fórmulas. Por eso par no es. Ahora, para ver si es impar, ¿qué tengo que hacer? A la expresión de arriba la tengo que multiplicar por menos 1. Tengo que calcular la expresión opuesta a esta. Menos x cubo. Regla de signos. Paréntesis precedido por signo menos se transforma en positivo. O sea, esto es x cubo. Y si esto es x cubo, es f de x. Entonces la función es impar. Acá está la demostración analítica de una función, en este ejemplo, que esta función es una función de tipo impar. ¿Qué sucede gráficamente cuando una función es impar? Ven que ya no hay simetría con respecto al eje Y. Hay una simetría de tipo central, que también hemos visto esto en los contenidos de geometría en el manual de ingreso. Simetría respecto de un punto, en este caso es simetría con respecto al origen de coordenadas. Es decir, si tomo un punto A y su simétrico, que es B, el segmento que los une va a pasar por el origen de coordenadas y la distancia que hay de O
a A es la misma distancia que hay de O a B. Y fíjense en lo que pasa con las coordenadas. A X opuestas corresponden Y opuestas. Esto es lo que está escrito acá en símbolos matemáticos. Las X son opuestas, pero las Y también son opuestas. Es esto que está escrito acá. Una función impar entonces tiene una simetría con respecto al origen de coordenadas. Simetría de tipo central. Ahí está escrito en palabras, el gráfico, recordando que era una simetría central, etcétera, etcétera. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que quieras. Sí. La paridad siempre se ve con respecto al eje Y, porque nosotros en el ejercicio anterior que habíamos hecho antes del break, Sí. habíamos visto que estaba corrida un poco para la izquierda. Bueno, no es par. Claro, No eso. es par. Esa parábola no es par. No todas las parábolas son pares. Ah, bueno. Si la parábola, el eje de simetría, deja de ser el eje Y, dejó de ser par. No es par. Y, profe, una pregunta. Sí. Solo las cuadráticas podrían ser par o nada, ¿no? Las generalizaciones no me gustan primero, ¿sí? Porque a veces uno a veces responde a las generalizaciones. La paridad y la imparidad siempre hay que demostrarla en forma analítica con propiedades de las operaciones. Las parábolas, hay ciertas parábolas que son pares, todas las parábolas donde el eje de simetría es el eje de ordenadas, son todas pares. ¿Cuáles serían? A ver, aparte de x cuadrado, nómbrenme otra parábola que les parece que mantiene como eje de simetría el eje de ordenadas. ¿Cuál sería otra parábola? X a la cuarta, ¿puede ser? No, parábola con x cuadrado. No me pasen. ¿Alguna de x a la 3? Parábola, x cuadrado. Cuadrado más 1, ¿puede ser? Claro, porque ¿qué es x cuadrado más 1 con respecto a x cuadrado? Y ya me estoy metiendo con otro de los temas que Solo varío vamos la a... altura, pero estoy ¿Una siempre qué? bajando el medio, o sea, el eje. ¿Cómo Varía me la posición del vértice, profe. ¿Desplazamiento? Está desplazada hacia Un abajo. desplazamiento, por ahí dijeron. ¿Qué tipo de desplazamiento? A ver. Vertical. Bien, ahora eso lo vamos a pulir en otro PowerPoint, ¿sí? Para el que no se acuerda, los desplazamientos verticales es si yo a un patrón conocido le sumo o le resto un número, lo que hago, lo que genero es un desplazamiento de tipo vertical de esta curva. Vamos a las diapositivas anteriores. Acá, si yo a esta x cuadrado le sumo 3, ¿qué estoy haciendo con esta parábola? La estoy subiendo 3 unidades. El vértice, en lugar de estar en 0, 0, va a pasar a estar en 0, 3. Pero el eje de simetría se va a mantener. Si yo a esta parábola le resto 4, el vértice baja hasta menos 4, pero el eje de simetría se va a mantener. Entonces, todas las parábolas que sean del tipo x cuadrado más o menos un cierto número van a ser todas pares. Y se va a poder hacer esta demostración analítica. Ahora, si yo le sumo el término independiente, ya ahí el eje de simetría cambia, la parábola se desplaza, deja de ser par. Para recurrir a la parábola y responder al que me preguntó, no sé, todo el tema de las funciones cuadráticas, ¿sí? Profe, Sí, profe, gracias. Sí. le hicieron una pregunta en el chat. ¿Qué me preguntaron en el chat?
Pusieron, profe, las No funciones... activé el celular con Teams. Cuando active el celular con Teams voy a poder hacer la lectura del chat en el celular. Hoy no lo hice eso. ¿Qué preguntaron? Léeme. Pusieron, profe, las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 grados con respecto al origen. Sí, porque una simetría central es lo mismo que una rotación de centro O y 180 grados. Para el que se acuerda de los giros, son movimientos equivalentes. La simetría central es equivalente al giro con respecto al centro y ángulo de 180 grados para el que se acuerda de los movimientos que vimos en el ingreso. Así que creo haberle respondido a la pregunta, ¿sí? Yo con giros no me voy a meter, pero es cierto lo que preguntó no sé quién. Bueno, ¿estamos? Profe, Sí. te puedo hacer una pregunta que es medio que no tiene que ver tanto con esto, pero está relacionada. Cuando dice que una función es de reales en reales, ¿quiere decir que el dominio y la imagen son reales o que son números reales, digamos que no hay imaginarios, ponele? No quiere decir que el dominio son todos los reales, quiere decir que esta cuenta se puede hacer siempre, es válida para todo, si no, no sería función. Y esto es el conjunto de llegadas, quiere decir que puede ser cualquier número real. No sé si es el conjunto imagen. En este caso, ¿qué les parece? ¿Esto es conjunto de llegada o es conjunto imagen? También. Imagen. También es el conjunto imagen. Esto lo que te está diciendo es dominio, el primer elemento, todos los valores que hacen posible esta cuenta, y como segundo elemento, conjunto de llegada que puede o no coincidir con el conjunto imagen. Si yo cambio algún elemento de esta terna, estoy cambiando la función. Si yo te escribo esto, ¿sí? Ponele acá. Te escribo F de reales en reales positivos con el 0 tal que F1 la voy a llamar. Tal que F de 1 de X es X cubo. Esto que definí acá, ¿es lo mismo que esto que definí acá? ¿Es la misma terna? No. No, entonces quiere decir que F y F1 son distintas. De hecho, si yo tengo que graficar esto, ¿con qué pedazo de este gráfico me voy a quedar exclusivamente? Con Con los la parte mayores a positiva. cero. Con la parte positiva, con esta rama de acá. Claro. ¿Está? Sí. Entonces, una función son 3 elementos. Ustedes tienen la costumbre, porque es algo que viene de la escuela secundaria, de escribir nada más que la fórmula. La fórmula solo no define una función. Porque si yo escribo f de x igual a x cubo, qué sé yo, ¿es toda la x cubo? No, siempre hay que escribir los 3 elementos que constituyen una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, paso a la diapositiva siguiente. Acá está explicado lo de la simetría con respecto al origen de coordenadas. Si un punto y su simétrico pasa por el origen de coordenadas y esta distancia OA resulta igual a la distancia OA'. O lo que preguntó alguien en el chat, si al punto O le aplico un giro de centro O y radios y 180 grados, sea positivo, sea negativo, va a prima. Son movimientos equivalentes. La simetría central con respecto al giro de centro cero y ángulo 180 grados. ¿Sí? Esta clasificación de funciones, vieron que yo les dije que se puede clasificar de acuerdo a 3 cuestiones. Su simetría, lo que sucede con el conjunto de llegada, esto lo vamos a ver la clase que viene, hoy no vamos a indagar en esto,
Y la otra clasificación que les dije que íbamos a ver, de acuerdo a la operación que afecta a la variable independiente. Pero para eso me tengo que ir a otro PowerPoint. Clasificación de las funciones de acuerdo a la operación que afecta a la variable independiente. ¿Sí? La que vimos hace un rato es de acuerdo a su simetría. Lo que sucede con el conjunto de llegada lo vamos a ver la clase que viene, que son inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahora vamos a tratar de clasificar las funciones de acuerdo a lo que sucede con la variable independiente. Tengo un cuadrito acá hecho. Este cuadrito, las funciones se clasifican en dos grandes grupos, las que se llaman algebraicas y las que se llaman trascendentes. Dentro de las algebraicas tenemos dos grupos, dos subgrupos podemos decir, ¿sí? Las racionales enteras. ¿Qué son las racionales enteras? Y yo acá me voy a ir a un archivito en GeoGebra. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, primero quiero hacerles una Sí, aclaración. ¿Ven acá que dice autor Gabriela, Liliana, Carlos y Roxana? Este material forma parte del curso de ingreso. Roxana soy yo, Gabriela es la que coordina geometría en el curso de ingreso a carreras de ingeniería y Liliana y Carlos coordinan el ingreso a otras carreras. Este material nosotros lo armamos para el plan Nexos, que era articulación entre escuela y universidad, por eso en algunos archivos van a ver nuestros 4 nombres porque yo tomé esos materiales que en su momento los elaboramos nosotros. En algunos archivos van a ver solo mi nombre y en otros van a ver el mío y el de Gabriela. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto que está acá? La forma de un ¿qué? Polinomio. La forma de un polinomio. ¿De un polinomio de qué grado? 3. Grado 3. Esto que ustedes ven acá se llaman deslizadores. ¿Sí? ¿Ven estos cositos? Cuando yo los muevo, ¿ven que cambia el deslizador azul? ¿Qué es A sub 0? ¿Qué es A sub 0? El término independiente del polinomio. ¿Lo ven? Ahí está en 1, cambia 2, cambia 3, cambia 4, cambia 5. Si todos los demás coeficientes del polinomio valen 0, ¿qué sería? ¿Un polinomio de qué grado? 0, ¿no? De grado 0. No, 0, 0. Sí, un polinomio de grado 0. Y la representación gráfica de un polinomio de grado 0, como verán, son rectas. ¿Rectas de qué tipo? Horizontales. Constantes. Horizontales, ¿sí? Ven acá que tienen la recta y igual 3 o f de x igual 3, ¿sí? Es la función lineal más básica que puede haber, la función constante. Un polinomio de grado 0, todos estos coeficientes están valiendo 0, son rectas horizontales, ven que ahí muevo el deslizador y va cambiando la recta. ¿Lo ven eso? Sí, sí, se puede ver. Sí, profe. Bien. Ahora si yo le doy valores a sub 1. A sub 1 es el coeficiente que multiplica a la x de primer grado. ¿Qué voy a obtener como gráfica? Estos dos siguen siendo 0. Una función lineal. Una función lineal, pero que deja de ser horizontal. Fíjense, modifico a 1 y aparecen rectas que dejaron de ser horizontales.
¿Está? Acá le asigné solamente valores positivos a estos deslizadores, pero podían ser negativos. Bueno, es como está elaborado este material, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora activo el coeficiente que acompaña a x cuadrado? Una parábola. Se va a hacer una Una parábola. parábola, que son las que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Ven? Tengo parábolas. Si cambio acá, y si cambio acá, pero activando estos tres tengo parábolas. Y si activo a sub 3, voy a tener un polinomio una función polinómica de grado 3. Juego con esto, es una curva, ¿sí? Modifico todos. Esto es una función polinómica de grado 3 y voy jugando con los coeficientes. Esto corresponde, vuelvo al PowerPoint que estábamos trabajando, a las llamadas funciones algebraicas enteras, es decir, son los polinomios. Pueden ser de grado 3, de grado 4, de grado 5, lo que querramos. ¿Está? Particularmente las dos que hay que saber, todas las características son las lineales y las cuadráticas. Y después, los polinomios de mayor grado, entender lo que les expliqué hoy, el tema de las raíces. Si las raíces tienen orden de multiplicidad impar, la gráfica atraviesa el gráfico, y si el orden de multiplicidad de las raíces es par, la gráfica rebota en el gráfico. Y después, con los intervalos de positividad y negatividad, uno puede esbozar cualquier polinomio de cualquier grado. Después tenemos las que se llaman fraccionarias. Dentro de las fraccionarias, voy a hacer clic y me va a llevar a otro archivo de GeoGebra. Fraccionarias son cocientes entre polinomios. ¿Ven? Yo acá tengo activada la h, que es un cociente entre dos polinomios de grado 2. La gráfica da cualquier cosa. Todavía nos faltan muchos elementos para poder determinar esta gráfica a medida que avancemos en el transcurso de la cursada. Van a poder hacer estos gráficos sin la asistencia del GeoGebra. Por ahora nos asistimos con GeoGebra. Podemos determinar si el dominio de esta función, ¿cuál sería el dominio de h de x? Para que esta fórmula me determine una función, ¿cuál sería el dominio de h de x? Más menos 3. Hay que sacar el más menos 3. Todos los reales Claro, todos los reales excepto el 3 y el menos 3. Después vamos a ver más adelante cómo determinar asíntotas, pero eso todavía no es motivo de la clase de hoy. ¿Estamos? Pero se llaman funciones racionales fraccionarias aquellas funciones que son cocientes entre dos polinomios. En este caso de grado 2. Desactivo esta y activo esta. Acá tengo un polinomio de grado 3 arriba y de grado 2 abajo. ¿Cuál sería el dominio de g de x? ¿Qué les parece? Todos los reales. Claro, porque esto de acá abajo nunca se hace 0. Porque si ponemos x cuadrado más 2 igual a 0, nos quedaría x cuadrado igual a menos 2 y no podemos calcular raíz cuadrada en ambos miembros porque tenemos un negativo y la raíz cuadrada de un negativo es un número complejo. Esto nunca se hace 0. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales. Para que esta fórmula me define una función, su dominio son todos los reales, ¿sí? Desactivo esta y activo esta, que son unas especiales. Cuando tengo un cociente entre dos polinomios de grado 1, como sucede acá, y el producto cruzado entre
el coeficiente de x del numerador por el término independiente del denominador, el coeficiente de x del denominador, el término independiente del numerador, cuando el producto entre esos números es distinto, fíjense, 2 por 3 es 6, menos 3 por 1 es menos 3, estamos en presencia de lo que se llaman funciones homográficas. Es un caso particular de las funciones racionales. Las funciones homográficas ustedes las tienen explicadas en detalle en la tarea 4. En la tarea 4 hay un video tutorial que lo hizo la jefa de cátedra, Williner, donde explica en detalles este tipo de funciones. Las funciones homográficas son cocientes entre dos polinomios lineales donde el producto de este número por este número tiene que ser distinto al producto de este número por este número. Y en detalle les explica cómo realizar la gráfica. Es un caso particular de función racional, las denominadas homográficas, y eso lo van a tener que ver ustedes en la tarea 4, lo verán en los apuntes. Nosotros no lo vamos a explicar en clase, lo van a tener que explicar ustedes, lo van a tener que ver ustedes, está recontra súper bien explicado en el video tutorial. Forma parte de la tarea 4. Y en la tarea 4 también hablan de funciones pares e impares, que es lo que estuvimos viendo hoy en la clase. Lo explica en videos tutoriales la profesora Reale. Así que cuando vean la tarea 4, parte del contenido de la tarea 4 lo desarrollamos en la clase de hoy. Las funciones homográficas es un caso particular de funciones racionales y las van a tener que ver ustedes en donde les dije, ¿sí? Sigo con la clasificación. ¿Estamos? Dentro de las algebraicas tenemos las que se llaman irracionales. Vieron que yo les dije que había como dos subgrupos. ¿Qué son las funciones algebraicas irracionales? Son donde intervienen las raíces. Y hay como dos grandes grupos, si la raíz es de orden par y si la raíz es de orden impar. Pregunto, si la función es raíz de x, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los números reales menos el 0. Todos los reales positivos. Todos los reales positivos. Todos los reales mayores que El 0 cero. más infinito. Los reales positivos, incluido el 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El dominio de esta función serían el intervalo que va con corchete en 0, punto y coma, a más infinito. Y la gráfica de la raíz de x, ahí la tienen visualizada en pantalla. Si en lugar de raíz cuadrada tengo raíz sexta, no cambia mucho el formato de la gráfica. Y si en lugar de raíz sexta tuviera raíz octava, también va a ser un estilo así la gráfica, no va a cambiar. Si las raíces son pares. Ahora pregunto, si la raíz es impar, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Los reales, porque no tiene ningún inconveniente. Y la gráfica de las racionales con índice impar son tipo esas S aplastada, le digo yo, es como una S que se quedó dormida, en lugar de estar en vertical está en horizontal. Ahí tienen la raíz cúbica de x y también la raíz séptima de x, que como verán tiene el mismo estilo de gráfica, la S dormida. Raíz cúbica, raíz séptima, raíz quinta, son funciones de tipo irracionales, donde la variable independiente está afectada por raíces. Recuerden que esta clasificación es de acuerdo a la operación que afecta a la variable.
En las racionales fraccionarias, cocientes. En las enteras, potencias de exponente par y multiplicación, ¿sí? Esa es la clasificación de acuerdo a la variable que afecta a la variable independiente. Y las irracionales tienen raíces. Y después viene el grupo de las trascendentes. ¿Quiénes están dentro de las trascendentes? Están las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas. Estas tres voy a hablar la clase que viene. Exponenciales y logarítmicas y trigonométricas, las tres están en el curso de ingreso, pero la clase que viene vamos a trabajar igualmente con ellas. Y ahora voy a trabajar exclusivamente con la función valor absoluto, ¿sí? Primero voy a definir la función valor absoluto y después vamos a ver la gráfica de la función valor absoluto. Por eso no voy a hacer clic todavía acá. ¿Qué significa que son funciones trascendentes? Que las operaciones que afectan a la X no son suma, resta, multiplicación, división y raíces, son otras operaciones. Son los logaritmos, las X están en los exponentes, son funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, son operaciones que no son las comunes, Y ahora vamos a ver en particular la función valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, yo voy a dejar por un ratito este PowerPoint. Y voy a abrir un pizarrón. Bueno, esta foto la van a ver un montón de veces. Son mis hijos, se los presento. ¿Están viendo el pizarrón? Sí. ¿Se ve en negro? Sí, sí, sí. Se ve negro. ¿Sí? Muy bien. Espero que no me haga las rayas que me estaba haciendo antes esto. Bueno, vamos a ver, que Dios me ayude. Bueno, yo les dije a ustedes que vamos a hablar de la función valor absoluto. Si bien es una función que vemos en el ingreso, es una función muy importante y que quiero ver en detalle. La función valor absoluto, o también se la conoce como módulo de X. Valor absoluto. Este pizarroncito después se los transformo en PDF y se los subo a los archivos. La función valor absoluto se escribe como una función por ramas y de paso introduzco también el concepto de función por ramas o por trozos también conocidas. Si lo que tengo adentro del módulo es positivo o cero, esto significa mayor o igual. Si lo que tengo adentro del módulo es positivo o cero, X mayor o igual que cero, estoy diciendo si lo de adentro del módulo es positivo o cero, las barras del módulo se eliminan y me quedo exactamente con lo que tengo adentro del módulo. Es decir, el módulo de X coincide con la propia X. En cambio, si lo que tengo adentro del módulo es negativo, es decir, menor a cero, para poder eliminar las barras de módulo tengo que poner el opuesto del que tengo adentro. Pongo un ejemplo. Si yo quiero averiguar la imagen de 4, ¿en qué rama voy a estar? ¿En la de arriba o en la de abajo?
4 es un número mayor que 0. Me está diciendo que la imagen de 4 va a coincidir con 4. Si yo quiero averiguar la imagen de 0, ¿la imagen de 0 en qué rama está? También en la rama de arriba, porque la rama de arriba son todos los números que están a la derecha de 0, incluido el 0. Estoy en esta rama, ¿sí? Me dice entonces que la imagen coincide con el mismo X. Si quiero calcular la imagen de menos 8, estoy en la rama de abajo. La rama de abajo, fíjense en que son todas las X menores a 0. Dibujé en la recta numérica lo que acá está escrito en forma algebraica. Menos 8 pertenece a esta rama. Dice entonces que tengo que poner el opuesto de ese X. Entonces, menos 8, ¿qué me va a dar? 8. Si quiero calcular la imagen de H y no les digo el signo de H, ustedes no pueden calcular la imagen de H. Ahora si les digo, por ejemplo, y H pertenece al intervalo 2, 4. Les estoy dando información de H, ¿sí? Con esta información, ¿qué estoy diciendo? ¿Que H es positivo o es negativo? Si pertenece al intervalo 2, 4, está acá adentro, ¿sí o no? Sí, positivo. Está incluido en este conjunto. Entonces voy a decir que f de h es exactamente ¿cuánto? H. H. Si les digo esto, f de p y p es menor o igual que menos 5. Les estoy dando información de p. Si p es menor o igual que menos 5, quiere decir que está en esta rama, es cualquier número menor que menos 5, entonces, ¿cuánto vale f de p? Menos p. Menos p. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Y es lo que después vamos a ver en GeoGebra, pero primero la vamos a pensar nosotros. Cuando uno habla de una función por ramas, no son dos funciones, Cuidado. Esto es única función. No son dos funciones, Es una sola función que se abre en dos ramas, pero la función es única, porque a veces dicen son dos funciones. No, no son dos funciones. Es una única función que para entenderla la tuve que abrir en dos pedazos. En la tarea número 2, si ustedes estuvieron viendo para la clase de hoy, y retomo, de esto se trata un poco el tema de clase invertida, en la tarea número 2 hay un video tutorial que explica la profesora Fabieri, que explica justamente funciones definidas por ramas o por trozos. Si no lo vieron, recomiendo que lo vean porque ahí explica muy bien a qué se llama una función definida por tramos o trozos. Yo estoy presentando eso usando como excusa la función valor absoluto. Esto no son dos funciones, es una única función cuyo dominio lo tuve que partir para poder entender. Entonces, la gráfica de esta función es, si x es mayor o igual que 0, tengo que dibujar la recta y igual x. La recta y igual x se llama función identidad. Es como yo digo, es la función más aburrida del planeta, porque la imagen de 8, ¿cuánto va a ser? 8, ¿no, profe? 8. La imagen de 9, 9. la de 10, 10. la de un tercio,
Un tercio. Es aburrida. ¿Qué pasó? Alguien me tocó los controles. Ahí, volvimos. Están todos los pares ordenados, 2, 2, 3, 3, 4, 4, un medio. Es aburrida esa función. Es la función identidad, es la bisectriz del cuadrante. Están todos los pares ordenados que pertenecen a la bisectriz del cuadrante. Eso es cuando x es mayor o igual que 0. Si x es menor o igual que 0, esto es igual a x, es igual a menos x. Entonces, la imagen de menos 4, ¿cuánto me daría la imagen de menos 4? 4. Como la imagen de menos 8, que me dio 8. Sería la bisectriz del otro cuadrante. Los pares ordenados que pertenecen a esta sería igual a menos x, sería el par ordenado menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, 4. Y esta es la gráfica de la función valor absoluto. La función es una sola, no son dos funciones. Tuve que dividirla para poder graficarla, pero esta es la función valor absoluto. ¿Sí? Pregunto, de acuerdo a lo que vimos hoy, ¿es una función par, impar o ninguna de esas dos? Esa es par, profe. Es par. Es par. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué es par? ¿Cómo justificarían que es par? Porque es simétrica con respecto al DGI. Lo están justificando por el gráfico, por la simetría del gráfico, ¿sí? Pero lo vamos a demostrar analíticamente. Voy a agregar una página. ¿Cómo demuestro analíticamente que f de x igual a módulo de x? Vamos a demostrar que es par. Bueno, tengo que calcular f de menos x. Módulo de menos x. Y acá tengo que recurrir a las propiedades de valor absoluto. Les aconsejo que las repasen. Están en el manual de ingreso, en el primero de los capítulos, las propiedades de valor absoluto. La primera propiedad de valor absoluto dice que el módulo de x coincide con el módulo de menos x. Entonces acá pongo módulo de x y la justificación es propiedad de valor absoluto. ¿Y esto qué es? Esto es f de x. Demostramos en forma analítica que se trata de una función de tipo par. ¿Sí? Sí, y profe. alguien hace un rato habló de desplazamientos. ¿Qué pasa si yo tengo esto? f1 de x igual a módulo de x más 4, f2 de x módulo de x menos 3. ¿Qué pasa con la b corta que habíamos graficado antes? Esta era módulo de x, ¿no? Esa era módulo de x. ¿Está? Esto, si a una función conocida le sumábamos un número positivo, o esto lo podemos entender como la suma de un negativo, ¿qué tipo de desplazamiento generan estos números? Vertical. Vertical. Este desplazamiento será de 4 unidades para arriba, o sea, la punta la pongo en 4 y es la misma b corta que se fue para arriba 4 unidades. Esto sería lo rojo. Y
Si le resto 3, el desplazamiento sería de 3 unidades de esa B corta para abajo. El vértice está en -3, pero es la misma B corta que viaja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿qué sucedía? Esto también está todo explicado en videos tutoriales en detalle y están todos explicados por mí. Si yo escribo esto, F3 de X, ahora no le voy a sumar a toda la función, sino que a la variable independiente le voy a sumar un valor. O bien a la variable independiente le voy a restar un número. Restar es lo mismo que sumar el opuesto, ¿no? Siempre la resta la puedo pensar como suma. ¿Qué tipo de desplazamiento se generaba cuando a la variable independiente le sumábamos? ¿Horizontal? Horizontal. Si el número es positivo, viaja para la izquierda. Y si el número es negativo, viaja para la derecha. ¿Está? Entonces, vamos a dibujar F3. F3, voy a cambiar el color. Como es positivo, se desplaza 2 unidades la B corta para la izquierda. Entonces el vértice está en -2. Ahí tengo la B corta. Esta es esta. Y si le resto 1, esto es un desplazamiento horizontal de 1 unidad para la derecha. Voy a usar el amarillo. La B corta está en 1 y es la misma B corta que viajó hacia la derecha 1 unidad. Esto después se los transformo en PDF y se los paso. Y hay un videíto, justo uso la función valor absoluto, uso la función irracional, uso la parábola. En todos esos videos explico transformaciones de funciones, ¿sí? Que en este caso las dos transformaciones básicas son los desplazamientos verticales y los desplazamientos horizontales. ¿Sí? Una consulta, Sí, profe. profe. Sí, escucho. En ese caso la función no es par ni impar, no tiene simetría, y en los apuntes decía que podemos demostrarlo con un contraejemplo. ¿Quién no es par ni impar? A ver, ¿quién? ¿Cómo? ¿Quién no es par ni impar? ¿A quién te referís que no es ni par ni impar? La función módulo desplazada horizontalmente. La función módulo desplazada horizontalmente no es ni par ni impar. Vamos a demostrar. Hay alguien que tiene los controles y no me deja ir a la barra de herramientas. Yo necesito. Sí, a veces ahora sí. traba. Ahora Tenés sí. que dejar Bueno. de compartir y volver a compartir y ahí se va. A ver, primero miremos los del gráfico. La roja y la celeste, ¿siguen siendo pares? Sí. Sí. Serían estas. Lo puedo demostrar en forma analítica, de la misma manera que hice esta demostración. La verde y la amarilla dejaron de ser pares. Lo veo en el gráfico. Vamos a demostrarlo en forma analítica que F3 no es par, por ejemplo. ¿Sí? Lo voy a hacer analíticamente. ¿Por qué no es par F3? F3 de X era módulo de X más 2. Para ver si es par, ¿qué tengo que calcular? F3 de menos X. En lugar de X tengo que poner menos X más 2. Y acá no puedo usar ninguna propiedad de valor absoluto,
Porque el valor absoluto no es distributivo respecto de la suma. Estas dos fórmulas son distintas y no puedo, mediante ninguna propiedad de valor absoluto, de esta fórmula llegar a la fórmula de arriba. Esto es distinto que f de 3 de x. Entonces, no es par. En cambio, voy a inventar algo. F5 de x. ¿Sí? Y voy a decir que es el módulo de 3 por x. Quiero saber si es par o no esta función. Calculo F5 de menos x. Pongo módulo de 3 por menos x. Acá sí puedo aplicar propiedad del valor absoluto. El módulo se puede distribuir a un producto. Entonces, por propiedad de valor absoluto, que les repito, las repasan del manual de ingreso, esto sería módulo de 3 por módulo de menos x. El módulo de 3, por definición, de valor absoluto es 3. Y el módulo de menos x por propiedad de valor absoluto es módulo de x. Y así como el 3 lo saqué, lo puedo entrar adentro del módulo. Todas propiedades de valor absoluto. Y esto es f de x. F5 de x. Entonces demostré que es par. ¿Cuál sería la gráfica de esta? Fíjense en que acá a la variable independiente la estoy multiplicando por un número. Eso genera contracción o dilatación de tipo horizontal. No quiero marearlos con tantas transformaciones. Les aconsejo que vean el video. Va a ser la misma B corta o un poco más gorda o un poco más fina, pero sigue siendo una B corta simétrica respecto del cuadrante. Ahí les aconsejo que miren bien en detalle las transformaciones de las funciones que forman parte de la tarea 5. Por eso les dije, la primera unidad está un poco mezclado, no seguimos el orden de las tareas. En la tarea 5 van a ver el video de las transformaciones de funciones. Está el de la cuadrática, el de la irracional. La de valor absoluto no está, pero la tengo en mi canal de YouTube, así que si quieren la miran ahí. Pero ahí explico todas las transformaciones de las funciones. Profe. Sí. Sí. Tengo una duda del primer pizarrón que usaste, de cómo llegaste a que f de h era igual a h si el punto que te daba era 2, 4. Sí. No. O sea, ¿no sería que f de h es igual a 2h? No. Ojo, acá no dice que h es este par ordenado. Dice que h pertenece a este intervalo. Esto no es un par ordenado. Ah, listo. Ok, es un intervalo. Ya entendí, sí. Se escriben de la misma manera. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Por eso a veces algunos los intervalos en vez de poner punto y coma ponen coma, pero a mí no me gusta. Pero acá claramente dice H pertenece. Si dice pertenece, no me está diciendo que H es un par ordenado, sino que pertenece a este intervalo abierto 2, 4. ¿Sí? Ok, sí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Yo tengo una duda del segundo pizarrón que usó con el desplazamiento de la función por izquierda y derecha. Acá estamos.
Claro, si yo me doy cuenta de los dos primeros ejemplos de F1 y F2, el más 4 y el más 3, en mi cabeza yo digo es como lo mismo con los dos ejemplos de abajo, F3 y F4. Es decir, si yo me siento y hago una tablita y digamos saco todos los números, ¿cómo me doy cuenta cómo se va a desplazar para arriba y para abajo? Bueno, pero eso forma parte de las transformaciones de funciones. Ahora voy a generalizar las transformaciones de funciones. Cuando vos le sumás o le restás un número a toda la fórmula conocida, eso siempre genera un desplazamiento vertical. En cambio, cuando vos le sumás o le restás un número solo a la variable independiente, fíjate que el más 2 acá no está fuera del módulo. Vos le estás sumando 2 a la variable independiente, eso genera un desplazamiento de tipo horizontal. Ahora voy a explicar los desplazamientos, estos dos, en una diapositiva y después quiero que Mónica les haga un ejercicio de par impar. Y ya por hoy terminamos. Bueno, gracias, profe. Quiero mostrar eso de los desplazamientos en un PowerPoint, que me parece que no lo tengo abierto. A ver, esperen que lo abro. Pensé que lo había abierto, pero no. Transformaciones de funciones, acá. ¿Están viendo el PowerPoint azul de transformación de funciones? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, sí. bien. Tengo una función f de x, ¿sí? Lo que recién expliqué, ¿cómo genero un desplazamiento de tipo vertical? Si a toda la función le sumo un número, ¿ven que dice C pertenece a reales? Si ese número es positivo, es un desplazamiento vertical hacia arriba de C unidades. Si ese número es negativo, el desplazamiento es de tipo vertical hacia abajo, de C unidades. El C se lo estoy sumando a toda la función. Por eso es módulo de X más 4, el ejemplo que vimos. En cambio, el desplazamiento horizontal, ¿cómo se genera? Si yo ese número se lo sumo a la variable independiente, ¿ven la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo? ¿Era Quirós que preguntó? ¿Quirós puede ser que había preguntado? Sí, ahora la entendí. Sos Quirós, ¿no? Sí. ¿Viste? Como ya enseguida conozco las voces, primera clase. Bueno, entonces, tenemos desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal. Acá tenemos otras dos cuestiones que son importantes, que son las reflexiones. Si yo a toda una función la multiplico por -1, genero una reflexión con respecto al eje X. Esto lo vamos a ver después, esto todavía no lo vi en ejemplos, pero eso es fácil de entender, ¿sí? Si a la parábola x cuadrado la multiplico por -1, lo que hago es obtener la parábola simétrica con respecto al eje X. En lugar de la parábola mirar para arriba, la parábola mira para abajo. En cambio, si multiplico por -1 a la variable independiente, genero una simetría con respecto al eje de ordenadas. Esto después lo vamos a ver en ejemplos la clase siguiente. Y las contracciones y dilataciones por ahora las dejo. Prefiero que miren el video tutorial y que lo analicen ustedes un poco despacito el tema de las contracciones y dilataciones. Lo que más me importa son los dos desplazamientos que vimos, verticales y horizontales, y la diferencia entre uno y otro. ¿Está? Mónica, ¿estás allí?
Profe, una consulta. ¿Todos estos videos están en tarea 1 y 2? No. En la tarea 1, los videos que tenés, en la tarea 1 tenés el concepto de función, que lo explico yo, es un video mío. La prueba de la recta vertical, que también es un video que explico yo. Y el tercer video, que hoy no trabajé nada de eso, que son funciones bajo contexto, porque a mí me interesaría que todo el mundo haya mirado el video que explica la jefa de cátedra Bettina Williner de un buzo, un problema con un buzo, funciones como modelos matemáticos, ¿sí? Esos 3 videos forman parte de la tarea 1. O sea, la tarea 1, si vos querés reforzar el concepto de función y en la prueba de la recta vertical, tenés que mirar los videos que están en la tarea 1 y las funciones como modelos matemáticos, hay uno explicado por Williner en la tarea 1 y yo explico, si ustedes toman la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 3 de la guía, no sé si lo leen, es el de una caja. Para construir una caja sin tapa se cortan cuadrados, ¿lo ven ese ejercicio? Sí. Bueno, ese ejercicio yo también lo explico en un video tutorial que está en mi canal de YouTube. Las funciones como modelos matemáticos voy a trabajarlas la clase que viene, pero es bueno que ustedes se anticipen y vean el video de la tarea 1 con el ejemplo que explica Williner y el video que está en mi canal de YouTube donde explico el ejercicio 3. Búsquenlo, dice construcción de una caja, qué sé yo. Ahí investiguen y búsquenlo. Las funciones como modelos matemáticos. Hoy no vimos nada de eso porque necesito que empiecen ustedes también. Yo hoy les di tiempo, porque es mucho, qué sé yo, el diagnóstico, la tarea 1, la tarea 2, pero hay que ir mirando todo. ¿Estamos? Sí, profe, el punto 5 entraría en eso que estás diciendo ahora Yo lo también. que les aconsejo, chicos, es, porque yo misma me lo hago, a ver, yo no me sé de memoria las tareas, pero para poder dar la clase tengo que ver el contenido de la tarea. Ármense en un cuadrito, tarea 1, video 1, ¿qué tiene el video 1? ¿Qué tiene el video 2? Para organizarse. Y ustedes después verán, este necesito mirarlo de vuelta, este no necesito mirarlo, lo descarto, pero organícense en ustedes en la cabeza, ármense en un cuadro con el contenido de las tareas. ¿Estamos? Yo también lo tengo armado acá el cuadro, miren. No soy genia, tengo armado el cuadro con las tareas, no me sé de memoria. Organizo mi clase, ustedes tienen que organizar la clase de ustedes. No sé, alguien estaba preguntando algo y yo lo interrumpí. Sí, yo, Shakira. Quería saber porque, bueno, yo para esta clase, bueno, había leído que había que leer lo de la tarea 1 y 2 y ver los videos, pero quería saber si yo los ejercicios no llegué a hacerlos porque medio que me mareó un poco. Quería saber si teníamos que hacerlos o cómo era. Es la primer clase, ¿sí? Yo les aconsejaría que de acuerdo a la clase de hoy, sí o sí, y mirando el tema de esto que les dije, que las funciones como modelos matemáticos y apoyándose en el ejercicio 3 que está explicado en video tutorial, traten de llegar sí o sí, por lo menos hasta el ejercicio 9 pueden llegar con lo que vimos hoy en la clase. Igual ahora quería que Mónica les explique algo de paridad. No sé si estás, Mónica. Sí, yo voy a hacer el 11, así que sí, claro. Voy a hacer el 11, así que pueden hacer el 11. El 11 también, parte del 11 pueden hacer, ¿sí? En realidad se puede llegar hasta el 11, tiene razón Mónica, hasta el 11 inclusive con lo que vimos hoy. ¿Estamos? Para el lunes, ¿sí? Faltan
lo que no vimos hoy son las funciones como modelos matemáticos, que repito, es el ejercicio 3, el 4, el 5, pero bueno, tienen un video tutorial en la tarea 1 que explica a Williner y tienen explicado el ejercicio 3 en un video por mí en mi canal de YouTube. Después si lo ubico al video les pongo el link ahí en el muro, pero ustedes lo pueden buscar, son más hábiles que yo para buscar videos tutoriales. Están bastante Profe, el ejercicio, complejos. profe, el ejercicio está explicado en el apunte de clases. Además, está explicado en el apunte de clase y tienen el video, con lo cual, doblemente explicado, ¿sí? Por eso pueden perfectamente abordar las funciones como modelos matemáticos y terminamos la discusión la clase que viene con respecto a eso. Pulo un par de cosas, pero empiecen a trabajar ustedes. De esto se trata la clase invertida, que primero ustedes aborden ciertas cosas y después las retomo en la clase, las pulo, las perfecciono, las respondo dudas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, para terminar, Mónica les va a hacer un ejercicio del 11 y cuando Mónica termina, cortamos la clase de hoy. ¿Está? Dale, ¿puedo compartir? Dale, Boni. Vamos a ver si funciona también como hoy. Intentemos como hoy. Hoy salió. ¿Está? Funciones pares e impares, el ejercicio. Sí, se ve, Mónica. Dale. Bueno, vamos a tomar del ejercicio 11. Ahora sí elegí uno de los que tienen ustedes, para que tenemos todos en la guía, ¿sí? El ejercicio 11C, y trabajando sobre lo que recién estaban trabajando, justamente. Parece que vamos a trabajar una función que presenta esa forma, ¿sí? Hay que ver si es par, impar o a lo mejor ninguna de las dos cosas, ¿sí? Nunca hay que, o sea, no es por negación la cosa, hay que ver si cumple o no con la definición de par o de impar, ¿está? Siempre un ejercicio uno lo puede encarar complicándose la vida o tratando de buscar el camino del mínimo esfuerzo. Yo siempre, a mi profesor me lo dijo el primer día de clase en ingeniería, yo estudié ingeniería civil en la UBA, y vino un día, el primer día de clase, un profesor, un ingeniero, y nos dijo, el ingeniero que se recibe, la primera ley que tiene que aprender cuál es, y todos empezaron, la ley de Newton, la ley no sé de qué, y el tipo dijo, no, la ley del mínimo esfuerzo. La ley del ingeniero es la ley del mínimo esfuerzo. Tratar de llegar a un resultado bueno, bonito y barato. Las 3B. Entonces, hay que tratar de evaluar. A veces uno no se da cuenta y hace todo muy complicado, pero tratar de ver si uno encuentra el camino más corto a las cosas. Este ejercicio uno podría decir, y bueno, esta función tiene módulos dando vueltas. Cuando uno ve módulos dando vuelta, valor absoluto, trata de escribir la función de otra manera, porque el módulo es molesto, se lo saca de encima, pero siempre hay que mirar para qué, cuál es el objetivo del ejercicio. Este ejercicio lo único que pretende es estudiar la paridad. Si lo único que pretende es estudiar la paridad, yo voy a apelar a la ley del menor esfuerzo, y es, ¿qué dice la definición de paridad? ¿Para qué la quiero? ¿Está? Entonces, primero que nada, ¿para qué dijimos que servía estudiar la paridad? ¿Para qué estuvieron hablando recién que servía estudiar la paridad? ¿Cuál es el objetivo? Ver si es simétrica. Claro, ver la simetría. O sea, estudiar la paridad es una forma o implica que si hay algún tipo de simetría, vamos a trabajar menos, porque el trabajo al construir el gráfico va a ser menor, porque sabemos que las cosas se repiten. Entonces, siempre va a ser una forma de trabajar un poquito menos al construir el gráfico, por lo menos. ¿Cómo sabemos si es par o impar? ¿Cuál era la definición de recién? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿La imagen? ¿La imagen de quién? ¿Qué teníamos que comparar?
Que la función de x sea igual a la función de menos x. Claro, ver qué pasa con f de x, o sea, comparar f de x con f de menos x. Eso es lo que teníamos que decir. Y según eso, justamente, evaluando f de x y f de menos x, veíamos si f de x era igual a f de menos x, era par, y si f de x era el opuesto de f de menos x, era impar. Todo eso lo dijeron recién, hace un ratito. O sea, no estoy diciendo nada que no hayan hablado hace un ratito, solo lo estoy refrescando para el ejercicio, para hacer el ejercicio. Entonces voy a mi función. F de x es la que me dieron. Y f del opuesto de x lo obtengo reemplazando el opuesto de x, ¿no? O sea, f de x es la que estaba. F de menos x, lo que hice fue tomar el valor numérico, pasar por menos x. Se te escucha muy bajo, Mónica. Se tapó el micrófono. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, dale. Perdón. Entonces, evaluamos la función en x y la función en menos x, tomando el valor numérico de menos x, para ver a qué llegamos o qué tenemos, ¿tá? O sea, reemplazamos por menos x y vemos qué hay. Y ahí empezamos a trabajar. Esto arranca siempre igual con la función que les toque. El tema es que después, según eso, verán qué casos o qué ocurre. ¿Qué podemos hacer algebraicamente ahí? Porque así a simple vista, o sea, uno primero las mira. ¿Son iguales? Si las miro iguales no son. Son opuestas tal como están, y opuestas tendría que decir menos módulo de x más 1 y no dice eso. Así que, así como están a simple vista, no son ni iguales ni opuestas. Empiezo a hacer cosas algebraicas. Por ejemplo, acá es donde uno empieza a hacer cosas que se le pueden ocurrir. A mí lo que se me ocurrió fue sacar factor común menos 1 dentro del módulo. ¿Se ve? O sea, dentro del módulo, todavía mantengo el valor absoluto, adentro del módulo saqué factor común menos 1. ¿Ven que si hago distributiva vuelvo a lo que estaba arriba? ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Para qué eso? Hay una propiedad del módulo del producto. El módulo del producto, ¿a qué es igual? O el valor absoluto del producto. El producto del módulo de los dos. Hago el producto de los módulos. Eso es legal, ¿sí? Lo que acabo de hacer es legal. El módulo de A por B es el módulo de A por el módulo de B. Cosa que no pasa en la suma ni en la resta. O sea, el módulo de A más B no es el módulo de A más el módulo de B. Pero en el producto sí, puedo hacerlo tranqui. El módulo de menos 1 por x menos 1 puedo decir que es el módulo de menos 1 por el módulo de x menos 1 y el otro lo mismo. ¿Hasta ahí va bien? Sí. ¿Y ahora qué resuelvo ahí? El menos 1 puede ser 1. ¿Cómo? Poder resolver los módulos de los menos 1, ¿o no? Claro, el valor absoluto de menos 1, ¿cuál es? 1. 1. Entonces lo paso en limpio. Me termina quedando módulo de x menos 1 menos módulo de x más 1, porque el valor absoluto de menos 1 no lo escribí ahí, pero el valor absoluto de menos 1 es 1. Ahora lo miro con la que tenía original, ¿no? A ver si llegué a lo mismo. Si llegué a lo mismo me pongo re contenta, sería par. Si llegué al opuesto, digo, bueno, es impar, pero si los miro bien, ¿son iguales las dos, la original y a esta que llegué? Con original quiero decir Son opuestas. son opuestas, ya lo veo ahí. A ver, ¿cómo lo escribo que son opuestas? Vamos a ver cómo hago para escribir que son opuestas. Supongamos que multiplico los dos miembros por menos 1. ¿Qué quiero decir con eso? Multipliqué miembro a miembro por menos 1. Ven que le puse un menos a f de menos x. Multipliqué el primer miembro y también multipliqué por menos 1 el segundo miembro. Cambié los signos del segundo miembro. Sí. Sí, sí. Va queriendo ahora, ¿no? Como que cada vez está más parecida a la original.
¿Qué me faltaría aplicar acá? ¿Qué me faltaría hacer para que quede idéntica a la original? Cambiar el ¿Conmutatividad? orden. Conmutatividad, ¿sí? Si aplico la propiedad conmutativa, que es legal para la suma, el orden de los sumandos no altera la suma, me quedaría que lo que obtuve, ahora sí ven que lo que está en el segundo miembro, fíjense lo que está en el segundo miembro, es idéntico a lo que estaba en f de x. ¿Sí? Ahora esas dos, el segundo miembro es igual. Sí. O sea que, ¿qué conclusión puedo sacar? Sí, profe. Que es impar. Puedo decir que f de x Que es es impar. igual a menos f de menos x, ¿no? Porque fue menos f de menos x lo que quedó igual. ¿Sí? No me quedó igual a f de menos x. Tuve que poner el menos 1 adelante. Vamos a ver el gráfico. A ver si lo vemos en el gráfico. Gráfico hecho a mano. Fíjense el gráfico de esa función. Esta es la función que tenían f de x. Esa función resultó ser impar. ¿Lo ven? Es simétrica respecto al origen. Es una función impar. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Fueron siguiendo el desarrollo porque a veces analíticamente se complica cuando uno quiere demostrar, justificar si es par o impar. Es cuestión de hacer operaciones algebraicas hasta llegar a que quede o igual a f de x o al opuesto de o sea, al opuesto de f de menos x o a f de menos x. Tiene que quedar igual al original alguna de las dos. Si no queda igual a ninguna de las dos, bueno, no será ni par ni impar. O sea, no es obligación de que sea par o que sea impar. No sé si Bueno. quedó claro. Sí, se entendió. Ahora, para llegar a ese gráfico hay que hacer cosas que vamos a retomar la clase que viene, ¿sí? ¿Cómo Mónica llegó a ese gráfico? Sí, eso no lo expliqué ahí, porque cuando lo construí no lo expliqué. Tranqui, porque hoy fue mucho. Lo que hay que hacer es, esos módulos, fue lo que dijo Mónica al comienzo, abrirlo como una función por ramas, y eso lleva su trabajito. La clase que viene, en todo caso, retomo y explico por qué, de dónde salió ese gráfico, ¿sí? Si veo... ¿Querés si... que lo, pará, Ro, ¿querés que lo ¿Qué? suba, que haga el desarrollo y lo suba en miel? Bueno, dale así. Si no, yo lo explicaba con el pizarrón y hacía un pequeño video, no te hagas problema. No, como Si vos quieras, subís si el no, desarrollo, explico desde el desarrollo. Y si no, armo un videito para ahorrar tiempo, ¿viste? que lo puedo hacer en papel y subirlo como adjunto al miel. Se puede subir un adjunto en papel, o sea, una foto. Sí, y acá en Teams también. Acá en Teams también. Yo voy a armar en archivos, voy a armar la carpeta clase por clase y podés subir lo que quieras. Pero lo puedo subir aunque no estemos en el momento de clase. Vos podés subir, sí, todo el tiempo. En el muro podés escribir, subir, hacer lo que quieras aunque no estés en clase. ¿Sí? Ah, bueno, lo puedo subir a los dos lados. Sí, sos administradora como Fabián, pueden subir, ningún problema. Bueno, entonces les puedo mostrar cómo se llegó al gráfico, porque la verdad no, o sea, no lo quise hacer acá metido adentro porque me pareció que se ponía muy No, engorroso. es mucho para hoy, sí, es mucho. Bueno, a ver, redondeemos entonces, porque Dejo siempre... de compartir. A ver, las clases de análisis, todas van a ser heavies, todas van a terminar con la cabeza, no quiero asustarlos, pero bueno, es una materia que tiene mucho contenido, tratamos de darlo, qué sé yo, de la mejor manera que podamos, pero en análisis hay que trabajar mucho, ¿está? Así que, redondeando, pónganse, esta unidad, ya les digo, está como medio
el orden que tiene las tareas no es el orden que a mí me gusta seguir en la clase. Por eso hay mezcla. De la tarea 5, por ejemplo, solamente yo les aconsejaría que vean la parte de transformación de funciones. Álgebra de funciones no, porque eso más bien lo voy a explicar yo también. En la tarea 4 tienen par, impar, lo que hoy estuve explicando está explicado en video tutorial. Y tienen lo de homográfica, que eso sí quiero que lo vean ustedes, porque nosotros no vamos a explicar homográfica en clase. Lo tienen que aprender a partir del video tutorial. Si no ven homográficas, no van a poder hacer el ejercicio de homográficas, que ya les digo cuál es. Bueno, todavía no llegamos, es el ejercicio 13, todavía no llegamos. Yo les aconsejo que para la próxima, hasta el 11, traten de hacer, ¿sí? El 13 lo van a poder hacer cuando vean homográficas explicado en la tarea 4 por la profesora Williner, ¿sí? Y bueno, revean, yo voy a subir estas 2 clases en YouTube. Ahora voy a cortar la grabación porque ya no tiene sentido seguir grabando.